Seguimos hablando de... ¡sexo! Sí, y yo estoy muy preocupado, porque señora, a ver, póngase de pie otra vez. ¿Cómo se llamaba o cómo se sigue llamando? Me pongo aquí mejor, porque si no parecemos... Estás tan alto, yo tan bajita. A ver, aquí mejor. Es que si no me acomplejo, de verdad. A ver, ¿qué le pasa? Cuénteme. Que estoy en paro total. ¿Está en paro sexual? Total. A ver, ¿qué ha pasado? Que yo estoy de vacaciones y mi marido está trabajando. Y... Entonces paso la mano por la pared. O sea que... Nada. ¿En todo el verano? Y, es que cuando viene los fines de semana viene el hijo, viene la novia, viene la suegra. A ver qué hago yo, ¿dónde me meto? Me tengo que ir a dar una vueltecita, irme como cuando era joven, bajo un pino. Bajo un término como el de realidad, se pueden encontrar en la pequeña pantalla diversos contenidos. En primer lugar, espacios sobre personajes conocidos con la presencia en los estudios de familiares y amigos. En segundo término, un modelo de contenidos como los llamados docudramas, en los que se construyen historias sobre personajes reales interpretados por ellos mismos. Y, sobre todo, los especialmente abundantes desde los años 90, espacios sobre la llamada telerrealidad o los denominados reality shows, con personajes antes anónimos revelando aspectos hasta entonces siempre privados sobre su intimidad. Cuando el hijo quiera irse. Cuando quiera irse no puede ser. ¿Por qué no? No hay edad para que se vaya. En los primeros tiempos de la historia de la televisión, las clásicas entrevistas radiofónicas tuvieron nuevas modalidades diferentes a las de los programas de preguntas y respuestas. Estudio, el invitado recibía a personajes que en un momento dado habían tenido que ver con su vida anterior. Era toda una forma de homenaje en programas como las distintas ediciones de Esta es su vida, primero en blanco y negro en los años 60 y luego en color en los 90. Se trataba de un formato clásico creado en la televisión norteamericana. Hay alguien que ha estado con usted permanentemente, ha ido a todas partes a su lado durante 16 años y ha sido nada menos que 27 veces campeón de España. Dejemos que Aurelio García le dé un abrazo también esta noche. Buenas noches, Aurelio. Qué mayores estamos, ¿eh? ¿Qué tal, Aurelio? Este es la bestia. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cuánto tiempo llevaban sin verse ustedes? Pues 5 o 6 años, o 7. O 8. Bueno, es que ya no, me acuerdo. ya pasa el tiempo mucho. Es que él se ha ido a vivir a otro sitio. Estamos aquí al lado, es Canarias. Sí, ya casi nada, no, pero allí no nieva y él se ha acomodado a vivir allí y no nos hemos visto mucho. No, supongo que en aquella época estarían ustedes pendientes de los grandes esquiadores del momento, ¿no? ¿Quiénes eran sus ídolos de entonces? Nos miramos al espejo. En los años 60 españoles hubo un antecedente de lo que hoy podemos llamar espacios de telerrealidad. Se llamó Reina por un día y relataba la conversión en un estudio de un personaje anónimo, en este caso femenino, en estrella homenajeada. Todo con un sentido muy propio de aquella época. Hasta aquí nuestra selección de secuencias y casi también podríamos decir hasta aquí nuestro programa especial número 100, si no fuera porque hemos dejado para secuencia final una escena un tanto diferente. Pero antes de hablar de esta secuencia, quiero, en nombre de todos los que hacemos Vivir cada día, presentarles a ustedes, los espectadores, un poco nuestras disculpas. Y el motivo es que si ustedes siguen habitualmente nuestro programa o han visto algunos de ellos, sabrán que nuestra norma es narrar algunas situaciones de una manera en vivo, fluida, no interrumpida y con la menor intervención posible por nuestra parte. El género desaparecería prácticamente en los años 70 en la televisión española. A finales de esa década y en la siguiente, reaparecería de alguna manera con los llamados docudramas. El docudrama era una manera de contar historias reales
protagonizadas por actores que eran los propios protagonistas, escenificando situaciones que se relataban como si se tratara de una historia de ficción, aunque partiera de hechos reales. Naturalmente, los mejores trabajos en esta línea partían de una gran dificultad: hacer interpretar su propia historia a personajes que habitualmente no eran actores, y a la vez trasladar a las audiencias una proximidad a su propia realidad vivida. Vengo a sentiros rezar en el coro. Mientras cantáis, yo doy gracias a Dios porque existís, porque os necesitamos. Que Dios os bendiga y os oiga, porque yo continuamente me acojo a vuestras oraciones. También ofrezco mis trabajos por vosotras. Siento mucho llegar tarde. Ay, perdona, es que te había confundido con otra persona. Hoyt. 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 Laura, llevo media hora esperando. Perdóname, han sido cosas de última hora, ¿sí? Pero vamos a llegar tarde a la cena. En España, el espacio de referencia dentro del docudrama fue Vivir cada día. También, programas como Crónicas Urbanas fueron la secuela lógica del éxito de los docudramas en la España de los primeros años 80. Uy, pónselo doble que esta noche tiene que fichar. Sí, hijo mío, al doble y a ti descafeinado, no te asustes. Esta noche tiran con balas, ¿eh? Como si tuvieran queja. Y esta señora no sé, pero yo desde luego. ¿Ah, sí? ¿Tú? ¿Tú queja? ¿De qué? A ver, ¿de qué? Que estamos maricón últimamente. Ya me parecía a mí que... Pero, hombre, Luis, ya hablaremos tú y yo, ¿eh? Cuando quieras, porque hablar, eso lo hace estupendamente. Todo de aquí. Pero si no me aguantas ni el primer asalto. Anda, porque te duermes antes. Laura, si yo te contara... Cuenta, cuenta. Pues hija, que no sé qué le pasa últimamente. ¿Será que tiene un ligue? Una rubia. Pues a ver si te pega el SIDA, ¿te vas a enterar? ¿Pero qué sabrás tú de eso? Lo que necesito saber, que es una enfermedad de golfos y gente de mal vivir como tú. Que no, que es de drogadictos y maricones. Es que no sé qué. Así que yo a salvo, ya lo ves. ¿A qué te crees tú eso? Laura, cuéntale cómo se coge, que para eso tú eres la enfermera. Se está haciendo tarde, Luis. Ahora, Laura, con lo bien que lo estamos pasando. Venga, Laurita. Claro, cuéntanos cómo se coge. Venga. Pues no le veo la gracia. Aunque tendría que llegar a principios de los 90 una nueva concepción en la televisión con los programas de confesiones y los de telerrealidad, propiamente dicha. En la televisión norteamericana fueron dos programas, The Jerry Springer Show, por una parte, y especialmente el programa de Oprah Winfrey, la carismática conductora convertida en estrella, quienes lanzaron el género. Personajes anónimos eran capaces de contar sus intimidades en un plató de televisión. Lo que antes pertenecía al terreno de lo personal, de lo menos visible, se desvelaba a la luz pública. Empezaba a difuminarse el sentido de la privacidad en programas donde los anónimos ciudadanos eran capaces de contar lo que quizás no se habrían atrevido a relatar a un familiar o a un amigo próximo. Quizá, Yolanda, habríamos de escuchar tu versión, si es que quieres darla, o en cualquier caso, yo no sé si quieres darle un abrazo pues a la persona que te trajo al mundo, aunque no haya ejercido como madre. No, yo no le quiero dar un abrazo, simplemente le doy las gracias y punto. O sea, yo la perdono y quiero que ella entienda que yo tengo mi familia. Pero ella lo entiende esto, ¿no, Clara? Tú entiendes que tiene su familia, tú no quieres ser su familia, ¿no? ¿Qué quieres ser tú? Yo le pido a su familia que me deje, que le hable de mí, que yo no quiero separarme de ella, que tenga un contacto conmigo. Es que eso no puede ser, o sea, lo tengo clarísimo. ¿Por qué no puede ser, si me permites preguntártelo, aunque no quisiera yo entrar en esas intimidades, que tampoco tenemos por qué? No, porque yo a ella... Es que yo a ella no la quiero, o sea, yo quiero a mi madre que está ahí y mi padre está en mi casa. Pero el que quieras a tus padres no quiere decir que no puedas querer a otra persona, no como tu madre, sino como una persona que te quiere. Un afecto de más en la vida, a lo mejor no hay que despreciarlo, aunque no sea yo quien me tenga que meter en estas cosas. Líbreme Dios. No, pero si yo a ella no la desprecio, lo que pasa que
que ella no tenía que haber venido a buscarme porque me ha hecho mucho, mucho daño y a mis padres y a mi familia. Nos han hecho a las dos, Yolanda. No, tú me has hecho a mí daño. ¿Yo no te he hecho daño? Bueno, yo he venido aquí para perdonarte y ya Yo está. me he fiado de tu abuela, una cosa que no debía de haber hecho. ¿Tú por qué no la crees, Yolanda? Es que yo no creo a nadie. O sea, yo no me dejo influir por nadie. Porque a mí, pues, ella me dice una cosa, otra persona me dice otra cosa, y a mí me están volviendo loca, o sea. Hay alguien aquí que tiene bastante que ver con esta historia, pero que yo no quiero obligar a salir aquí. Ella ha venido acompañada de su madre para ella, de su madre adoptiva, Manuela Mendiola. Y yo no sé, Manuela, si quiere usted en cualquier caso entrar, pues aquí hay un sitio para que usted entre, porque seguramente su versión es importante. Manuela es tan amable. Se Muchas trataba de gracias, programas Manuela. en los Muchas que la gracias. televisión adquiría un papel insospechado Siéntese años aquí, antes. Manuela. En el plató se podía ejercer el papel de mediación, de escaparate para el encuentro o el regreso, donde se ventilaban las disputas familiares, el amor y el odio por el precio de un programa que se ofrecía como un fragmento de la vida. Confesiones amorosas o rupturas sentimentales expresadas a la luz de los focos. Yo a ti no te puedo querer, o sea, me tienes que comprender. Si yo no digo que me quieras. A mí me da Pero igual, es que me da yo igual lo lo que único piense me da igual lo que piense la gente porque yo soy así. Yo a ti no te quiero y te lo digo así delante de todo el mundo. Quiero que ya, o sea, que me dejes vivir tranquila porque yo sé que a lo mejor estas palabras te hacen daño, pero tú piensa todo lo que me has hecho a mí de sufrir, o sea. Tú viniste al instituto, me diste un escándalo, cosa que... ¿De qué otra forma te podía haber buscado? Tú podías haber ido a mi casa y no lo intentaste. Yo no sabía dónde vivías. Sí, porque estuviste una semana vigilando y llamaste a mi Yo casa creo el día que en anterior. 18 años yo creo que sí te ha dado tiempo en saber dónde estaba tu Si hija. vamos a entrar en ese tema, y no quiero. si vamos a entrar en ese tema, usted le regalaron a mi hija por todo el morro. Ver tanta televisión como ve el espectador en este momento, o por lo menos determinados segmentos de espectadores, ¿no?, con más de 6 horas, con más de 10 horas al día, nos convierte o les convierte en auténticos voyeurs, en mirones de la realidad, en gente que prefiere ver cómo se divierten los demás o cómo hacen el amor los otros a través de la televisión que ser ellos protagonistas de su propia vida. De ahí que ese voyerismo, ese convertirnos en mirones, tiene un atractivo latente que además yo creo que está presente desde en el arte, en el cine, ¿no?, y en muchos casos pues en la literatura, ¿no?, el diablo cojuelo, eso de poder aparentemente levantar el tejado de tus vecinos y poder husmear qué hacen. Yo creo que se ha jugado con ese morbo que existe y en el fondo es también convertir en espectáculo la intimidad de la gente, ¿no? Bueno, eso ha existido siempre. La gente que miraba por las cerraduras o que miraba por las mirillas de las puertas a ver quién iba a ver al vecino, ¿no? Entonces yo creo que se ha jugado con ese morbo que ha funcionado y ahora es un formato simplemente nuevo dentro de un panorama en el que la verdad es que no hay originalidad ninguna en televisión. Es decir, estamos viviendo casi mirando al retrovisor, con programas que ya eran populares hace 2 décadas. La televisión ha cambiado muy poco, más allá de los excesos, más allá de irnos al límite del límite. Fuera de eso, realmente los formatos tradicionales siguen siendo los que existían. Como se ha señalado aquí, pues musicales ha bajado, infantiles ha bajado en porcentaje, pero la verdad es que yo creo que hace falta entrar en lo que es la televisión del siglo XXI y para eso hace falta innovación, hace falta creatividad y hace falta asumir riesgos. Yo creo que ahí la televisión pública también debería ser ese motor de imaginación, de creatividad, pensando siempre en la utilidad social de sus contenidos. Si no, las televisiones comerciales pues vemos que son absolutamente conservadoras y en muchos casos reaccionarias a la hora de afrontar programas que puedan ser útiles para su audiencia. Siéntense. El género Antonio, tendría una bienvenido. enorme Antonia, aceptación siéntense. en la década de los Presento a su 90, hija. hasta convertirse en un nuevo clásico que bajo una u otra forma se ha mantenido presente en las televisiones de la mitad de la primera década del siglo De XXI. pronto hiciera la maleta, ¿no? No, la verdad es que no lo pensé nunca en la vida. Usted ha dicho, ha sido una historia de falta de entendimiento.
Antonio. Puede que si aquella noche hubiésemos hablado un poquito más, pero nos enfademos y... Perdieron ustedes los nervios, ¿no? Como Sí. se dice ahora, perdieron todos los papeles, ¿no? Sí, sí. En paralelo, algunos espacios concebidos bajo el perfil del servicio público han entrado de lleno en el terreno de la telerrealidad. Al principio de los 90 se estrenó Quién sabe dónde, uno de los programas referenciales de su tiempo, en una primera etapa conducido por Pedro Meyer para dar luego el gran salto, bajo la imagen de Paco Lobatón. Como les había anunciado, vamos a volver a Estados Unidos porque desde allí llegó la noticia que esperaba desde hacía 24 años. Otra mujer, por cierto, también llamada Isabel y que compartió programa aquí el lunes pasado con nosotros. Sí, 24 años sin saber de su hermana Diosina. El tiempo, la edad del hijo que dejó al cuidado de su hermana Isabel. Y bien, Diosina ya nos contó en una primera conversación durante la emisión de la semana pasada que estaba bien, rodeada no solo de hijos, sino ya también de nietos. Ahora, y gracias una vez En más al riguroso trabajo de directo, compañeros el programa servía para descubrir pasados, reconstruir paréntesis en las vidas de muchos, unir a los que antaño se habían separado en los vericuetos de la existencia. En Virginia Beach. El poder de la televisión podía hacer un milagro, seguir pistas, trazando caminos invisibles con más posibilidades de éxito que los mecanismos tradicionales de la investigación. Pues yo creo Al final de los años 90, las televisiones se llenaron de personas dispuestas a contar su vida y sus intimidades. Y no solo eso, venciendo cualquier tentación de ridículo, hacer en televisión su propio número personal, porque nadie parece dispuesto a renunciar a su minuto de gloria en la pequeña pantalla. Para ser lo suficientemente A ver, vamos a escuchar consciente de nuestros deseos y de nuestras limitaciones y a partir de ahí hacer lo correcto. Tengo la niña con 16 años Sí. y en Y te casa viene la con he decir, "Estoy preparado, embarazada, mamá". la he preparado psicológicamente Sí. todo lo que yo he podido. Pero aunque tú la hayas Lo que preparado, me han- como lo- hacemos todos, te viene con que, Sí, "Mamá, me parece muy estoy bien, pero embarazada". tampoco la veo a ella preparada ni para tener sexo, ni para estar casada, ni Sí, para pero casarse para embarazada. los Muchísimo años. para los padres, ¿Cómo la para las responderías? madres, nuestras hijas siempre son la nena. Que la nena se está casando y es la nena. Pero es O sea, que nunca los vemos 16 lo años, suficientemente 16 años adultos para tener sexo. Pero 16 años no sabe lo que... Una cosa, enseñar el sexo es instintivo. Aquí nos han enseñado a comer. No. Quiero decir, a ver, un momento, ¿Cómo lo que que quiero no te han decir... enseñado a comer? Te han enseñado a sentarte, a Eso comer sí, con todo, por eso. a Te han limpiarte con la enseñado a leer, a servilleta, escribir. a masticar con la boca María Ángeles. cerrada. Claro. Así, se produciría una derivación en la atención pública hacia los personajes. Un famoso podría construirse en pocos días, pasando con inmediatez del más riguroso anonimato al fulminante éxito. Esos famosos podían fabricarse a partir de su propio autoconfinamiento en un espacio cerrado seguido por las cámaras de televisión, en un momento en el que los espectadores, a través del ojo de la cámara, parecen dispuestos a convertirse en auténticos fisgones sobre la vida ajena. Aparte de que a mí no me parece telerrealidad, todo lo que sea precisamente la provocación de la realidad no es realidad tampoco, ¿eh? Eso no es, por ponerte un ejemplo a contrario, en nuestra época decíamos siempre vamos a llevar cualquier cosa, vamos a llevar un programa sobre el cristianismo, entonces llevábamos un católico, un protestante, un ateo, un historiador, un sociólogo, buscábamos, digamos, la panoplia amplia del abanico, ¿no? Y a menudo nosotros nos planteábamos, y nos pedía mucho la gente, que los que nos veían, nos pedían por carta, que lleváramos uno de la calle, que no siempre sea un especialista, que haya también uno de la calle que diga lo que piensa de la calle. Y llegamos a la conclusión de que eso era lo más difícil de todo porque no hay ninguno de la calle. Es decir, si uno dice cualquier cosa sobre la minifalda, dice, vamos a llevar uno de la calle a lo que piensa la minifalda. En el momento en que uno elija a uno, al que sea, ese que no es de la calle es lo que piensa ese, pero no los demás. De modo que uno de la calle no existe, ¿no? ¡Que nos vamos a la playa!
O a la piscina, ¿de dónde eres? Ah, bueno, perdón, a la piscina. La telerrealidad que ha venido a presentarnos a personajes anónimos, con todas sus virtudes y sus miserias, como elementos de cercana identificación, ha contribuido a desplazar el ranking de personajes conocidos en la pequeña pantalla. Ese elemento aparece como un añadido fundamental en muchos otros espacios, que en principio aparecerían ajenos al género. Es el caso de un programa de especial resonancia en los primeros años del siglo, como Operación Triunfo. El elemento diferenciador con respecto a sus antecesores, por ejemplo, una convocatoria parecida que bajo el título Pasaporte a Dublín fue ofrecida en la España de 1970, es el elemento de telerrealidad que aparece en Operación Triunfo, donde no solo se ha asistido a un concurso para la creación de estrellas de la música, sino también a una historia personal de alegrías y de llantos heredada precisamente del reality show. Continúa ahí, perfecto. ¿Hacemos el change? ¿Hacemos el change, Rosy? Gisela, ¿tú te acuerdas de la zapata que teníamos nosotros en el avión cuando volvimos de Madrid? ¿Tú usted guapa? ¡Ole! No podía ni moverse, tío. Las puertas... Creo que me entrego más al público que a las cámaras. No miro ni una sola vez a la cámara. Si veis una cámara, de repente estáis cantando y veis y coincidís, bueno, pues que sea... Bueno, pues ahí estamos. Hay que también a la gente de casa, pensar en la gente de casa. Pero ya está. Porque no solo basta con conocer a estos cantantes, sino que parece necesario saber cosas de su vida, de su familia, de sus formas de convivencia, de su realidad en zapatillas. Sí, me lo dieron después. Igual que Cohen, Seat y Fuengirolas, que son dos autores que tienen un libro espléndido de los años 70 que se llama Los efectos de la televisión, y ellos decían, la televisión adultiza a los niños, pero pueriliza a los adultos. Es decir, nos sitúa a todos en esa edad de adolescencia en la que no queremos comprometernos con los contenidos, no queremos reflexionar, no queremos pensar. De ahí probablemente que la televisión se le acusa de que hacemos todos más de lo mismo a las mismas horas, ¿no? Y casi los programas son clónicos, pero probablemente es lo que pide una audiencia muy pasiva, que no quiere esforzarse, que ve mucho la televisión, y debemos recordar que cada español ve 3 horas 35 minutos la televisión, que hay un 40% de españoles que ven más de 6 horas la televisión al día, y que hay 2.400.000 españoles que ven más de 10 horas la televisión al día, lo que los americanos llaman couch potatoes, patatas en un sofá, gente que su vida gira en torno a lo que ven por la televisión. La televisión como espejo de heroicidades, pero también de miserias, un terreno en el que la vida privada de los otros es mostrada como un auténtico espectáculo, dentro de un género que hoy por hoy se mantiene especialmente pujante y bajo unos formatos creados realmente a principios de los años 90.